¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo video. Bueno, ustedes saben que aquí en También Opinamos estamos dando un seguimiento minucioso al tema de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en este proceso histórico. Y bueno, pues para nosotros es un honor que esté aquí en este canal de YouTube el doctor Jaime Cárdenas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Morena. Doctor, ¿cómo está? Bien, buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta entrevista. Pues doctor, igual es un gusto estar aquí en su cubículo y con usted platicando de un tema pues sin duda fundamental. Fíjese que de todos los que han estado aquí, usted es el único que es jurista, que es abogado, y eso pues de alguna forma es importante pues, en un proceso como es elaborar una constitución, redactarla y aprobarla, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que sería muy pertinente hacérsela a ustedes. ¿Qué constitución o cómo tiene que ser la constitución de la Ciudad de México? Bueno, lo primero que hay que decir es que la reforma que dio lugar a este proceso constituyente es una reforma, como saben los ciudadanos, muy reciente. Se publicó el 29 de enero de este año, del 2016, y ahí se establecieron las bases de cómo debiera ser el constituyente o cómo debe ser el constituyente. Y desde nuestro punto de vista, para muchas compañeras y compañeros de Morena, fue una reforma pues no muy democrática, porque como saben todos los ciudadanos, de los 100 diputados constituyentes y diputadas, solamente 60 serán electos por los ciudadanos, 40 serán designados. Esto nos parece un despropósito, contrario a los principios democráticos. Es más bien una forma de constituyente propia del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando se elaboraban constituciones en las monarquías, había siempre unos constituyentes que nombraba el rey. Pues ahora los va a nombrar el rey Mancera y el rey Peña Nieto, y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto desde luego creo que hace que los trabajos del constituyente tengan de entrada un problema de legitimidad democrática, ¿no? De origen. Entonces esto nos preocupa, pero aún así Morena decidió ir al constituyente porque hay peleas que dar. Tú me preguntabas, ¿y qué va a contener la Constitución de la ciudad o qué puede contener? Bueno, desde la Revolución Francesa se sabe que para que exista una Constitución debe tener al menos dos elementos básicos: el catálogo de derechos humanos y toda la parte relacionada con la división de poderes y la organización del poder público. Pero la Constitución de la Ciudad de México debe contar con más cuestiones, no solamente estas dos que son fundamentales y clásicas. Desde luego debe existir en la Constitución de la ciudad un catálogo de derechos humanos que amplíe los derechos humanos que están ya reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados. Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Constitución General de la República se establece como obligatoria la educación hasta nivel preparatorio, hasta el bachillerato. Se podría en la Constitución de la Ciudad de México ampliar la educación hasta el nivel de posgrado como obligatoria, con la idea de que hubiese 0 rechazados en las universidades públicas de la Ciudad de México. O por ejemplo en materia de esta pensión que ahora ya está en ley, que reciben los adultos mayores, que la reciben a los 68 años, ¿no? o la debieran recibir a partir de los 68 años, muchos de ellos no la reciben. Se podría establecer que la reciban a una edad más temprana, a los 60 años de edad. O por ejemplo en materia de derecho al agua, que es un derecho humano ya reconocido en el artículo 4 de la Constitución, se podría incorporar que la prestación del agua, el acceso al agua para fines domésticos o industriales o comerciales, la gestión del agua no puede ser susceptible de privatización alguna. Entonces, así, ese tipo de derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con los pueblos originarios que habitan en la Ciudad de México, se pueden incorporar o reconocer en la Constitución
con sus correspondientes garantías o mecanismos para que esos derechos sean justiciables, sean exigibles. En Morena hemos pensado en dos figuras: la figura del amparo local de carácter social para proteger derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Ahora explico cómo es eso del amparo social. Y también para dotar a los ciudadanos de algún mecanismo que les permita protestar en contra de reglamentos, de leyes, de reformas constitucionales locales que sean contrarias a la Constitución o a los derechos humanos. En lo del amparo social, ¿de qué se trataría? Bueno, por ejemplo, un joven que es rechazado de la UNAM o de alguna universidad, que tenga un mecanismo jurídico que pueda acudir a un tribunal y diga: fui rechazado, ¿no? De la universidad. Tú sabes que aquí, por ejemplo, en la UNAM, de más o menos 100,000 jóvenes que presentan el examen de admisión cada semestre, aproximadamente el 90% son rechazados. ¿Y esos jóvenes qué hacen después? Entonces, con el amparo social, pues se obligaría a las autoridades a que en un plazo corto de 6 meses, en fin, de que se establezca una solución en las universidades públicas de la ciudad para que no exista un joven sin posibilidad de acceder a la universidad, que todos puedan acceder a la universidad. O en materia de salud, tú puedes asistir a un hospital público de la ciudad, pero ocurre que, por ejemplo, no existe el medicamento para tratar tu enfermedad. Entonces, a través del amparo social, pues el juez o el tribunal podría ordenar que se garantice el acceso gratuito a ese tipo de medicamentos. Y en la otra figura, la de la acción ciudadana o popular de inconstitucionalidad, pues es para reclamar aquellas decisiones de tipo general que adoptan las autoridades de la ciudad y que nos parecen injustas. Ejemplo, el reglamento de tránsito recientemente aprobado en la ciudad, pues es necesario que los ciudadanos cuenten con un mecanismo en donde puedan impugnar ese reglamento porque les parece injusto, inconstitucional, contrario a los derechos humanos, y que esa vía de reclamación en contra del reglamento sea una vía accesible, sin que el tribunal exija pues requisitos como los que llamamos los abogados interés jurídico, interés legítimo, que bastara simplemente decir: soy ciudadano y o sea, lo que llamamos interés simple, este reglamento o esta ley me parece incorrecta por estas razones, y que el tribunal esté abocado a garantizar o a proteger o a analizar el planteamiento del ciudadano. Puede ser un ciudadano, pueden ser 10, pueden ser 100,000 ciudadanos, no importa, cualquiera podría acudir a esa figura. Entonces, una parte para nosotros muy importante es la de los derechos humanos, sobre todo los derechos de igualdad, para garantizar condiciones más igualitarias en la ciudad, y los correspondientes mecanismos de exigibilidad de esos derechos y de justiciabilidad. Luego, por otra parte, tenemos el tema de la organización democrática del poder público en la ciudad. La ciudad no contiene o no tiene instituciones muy democráticas. Pongo el ejemplo del Poder Judicial de la ciudad. Hay un órgano previsto ya, que funciona actualmente, que se llama Consejo de la Judicatura, que administra el funcionamiento del Poder Judicial, que designa a los jueces, que vigila el funcionamiento del tribunal, que sanciona a los jueces y magistrados y a otros funcionarios judiciales. Pero ese órgano, quien lo preside, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, es juez y parte. Nosotros estamos proponiendo que el Consejo de la Judicatura sea un órgano ciudadano, electo por los ciudadanos, para que desempeñe de una manera más independiente e imparcial la función de vigilancia, de administración, de sanción a jueces y magistrados de la ciudad. U otro ejemplo, en el Poder Legislativo de la ciudad existe la Asamblea Legislativa, como sabemos, y la Asamblea tiene un órgano muy importante, que es la Comisión de Gobierno, donde se deciden las principales cuestiones de la Asamblea, unas cuantas personas que son los coordinadores parlamentarios
de los grupos mayoritarios o de los grupos fundamentales que tienen representación en la asamblea. Pero ese órgano sesiona en la opacidad, no sesiona en público. Nosotros estamos proponiendo que las decisiones de ese órgano sean públicas, porque si no son públicas serían inválidas jurídicamente, y si se toman decisiones que no sean en público, con transparencia, esas decisiones, además de la invalidez jurídica, traigan aparejada o añadida la responsabilidad de los legisladores que adoptan decisiones en lo oscurito, ¿no? Sin garantizar plenamente condiciones de transparencia. O en el Ejecutivo, ¿no? En el Poder Ejecutivo de la ciudad, el jefe de gobierno, en fin, como sabes, es una estructura muy grande. Hay cerca de 500,000, medio millón de empleados del gobierno de la ciudad, y hay, pues, por supuesto, un funcionamiento administrativo de ejercicio de los recursos, a veces bastante opaco, o suele ser bastante opaco. Por ejemplo, hay fideicomisos públicos que administran cuestiones fundamentales para la ciudad. La central de abastos es un fideicomiso. ¿Y cuál es el problema de los fideicomisos? Que los fideicomisos no siempre cumplen con las obligaciones en materia de transparencia, de responsabilidad, de compras gubernamentales con las que deben cumplir las otras autoridades de la ciudad. Y además, algo muy grave, el fideicomiso puede guardar en su beneficio los remanentes, es decir, los beneficios que se obtienen cada año. Nosotros estamos proponiendo que en materia de fideicomisos públicos esos remanentes se entreguen o se enteren, que es la palabra técnica, anualmente a la tesorería de la ciudad. Entonces creemos que también ahí, en la parte de la organización del poder público en la ciudad, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel del gobierno central y también del gobierno de las futuras alcaldías, y del papel que van a tener los consejos o cabildos en las alcaldías como contrapeso al poder del alcalde, ¿no? De los futuros alcaldes. Entonces, son algunas de las propuestas, pero a nosotros lo que más nos preocupa es lo que llamamos dos agendas, para no hacerlo más largo, dos agendas que nos interesan mucho. La forma de entender el tipo de democracia que debe existir en la Ciudad de México y nuestra agenda antineoliberal. Respecto al tema de democracia, nosotros pensamos que la democracia de la ciudad no puede basarse exclusivamente en procedimientos electorales tradicionales, sino que tiene que ser una democracia más participativa, más deliberativa, en donde las decisiones fundamentales que atañen a los ciudadanos, por ejemplo, los cambios de uso de suelo, los megaproyectos, tanto privados como públicos, sean sometidos a una consulta obligatoria y vinculante para las autoridades. Es decir, que la autoridad no pueda autorizar ningún cambio de suelo, no pueda autorizar un centro comercial o un segundo piso sin consultarlo eso a los ciudadanos, y que los ciudadanos digan qué tipo de obra quieren o si no quieren esa obra, y que la decisión de los ciudadanos obligue a las autoridades. Igual respecto a los temas fundamentales de la ciudad, por ejemplo, el tema del transporte o del medio ambiente, cómo, por ejemplo, cómo priorizar el tema del transporte público sobre el transporte privado. Ahí, por ejemplo, establecer en la Constitución, a través de mecanismos de democracia participativa, preguntándole a los ciudadanos: oigan, ¿ustedes quieren privilegiar que se construyan más calles, más carreteras, más segundos pisos, o quieren que existan más recursos para el transporte público? ¿Qué tipo de transporte público de calidad suficiente es el que requieren? Entonces creemos que estas son cuestiones importantes. O el tema, por ejemplo, de la distribución del agua. Tú sabes que en algunas colonias o delegaciones hay agua en abundancia, y en otras colonias y delegaciones no existe el agua
no hay un reparto justo del agua. Entonces, ¿cómo lograr también un reparto equitativo o justo en la distribución del agua para que no existan colonias sin que reciban ese elemento, ese preciado líquido que es fundamental para la existencia humana? Entonces, nuestra idea de democracia no solamente es electoral, sino participativa, deliberativa, una democracia de carácter comunitario. La democracia comunitaria tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios que hay en la Ciudad de México, o los pueblos indígenas residentes que no son originarios de la ciudad, que provienen de otros estados de la República, pero que también deben tener derechos plenos en cuanto a sus formas de organización interna, política, jurídica, sus propios sistemas normativos. Y luego está la otra agenda que para nosotros es fundamental, que le llamamos la agenda antineoliberal. Nosotros estamos en contra, ya te dije, de la privatización del agua, estamos en contra de la privatización de los espacios públicos. Nosotros no queremos que, por ejemplo, en los bajopuentes o que en los parques públicos de la ciudad o en los centros deportivos se cobre por ingresar a ellos. El espacio público tiene que mantenerse como espacio público para beneficio de todos, sin que exista un cobro por el uso del espacio público, ya sea la calle, ya sean los parques, ya sean los centros deportivos, ya sean los bajopuentes. Estamos en contra, por ejemplo, de un mecanismo que se ha empleado en las dos últimas administraciones del gobierno de la ciudad para financiar megaproyectos, obras públicas. Me refiero, por ejemplo, al segundo piso que se aprobó en la época con costo, ¿no? Que se aprobó en la época de Marcelo Ebrard, o ahora el esquema del gobierno de Mancera, en donde muchas obras públicas no son financiadas con recursos públicos, sino a través de un mecanismo que se llama de asociaciones público-privadas, que es un mecanismo que tiene dos problemas. Por un lado, es un financiamiento privado que implica un endeudamiento que no queda claro, ¿no? Un endeudamiento a futuro para la Ciudad de México, y donde además se ven beneficiadas algunas empresas constructoras en la realización de estas obras públicas. Entonces nosotros estamos totalmente en contra del mecanismo de asociaciones público-privadas. Las obras públicas, los servicios públicos deben ser financiadas con recursos públicos y deben ser administradas por las autoridades de la ciudad. Debemos restringir todo esto de las concesiones, los permisos, las licencias, para que particulares se beneficien con la administración de recursos de recursos o de instalaciones públicas o de obras públicas que deben pertenecer y que deben disfrutar todos los ciudadanos de esta capital. Doctor Jaime Cárdenas, déjeme traer el último punto que toca la agenda antineoliberal. Sin duda es importante este punto y ya dio ejemplos, pero nada más en ese sentido iría la agenda antineoliberal, en esos ejemplos que nos da, o va en varios, porque sin duda el país está... En varios. Bueno, desde luego hay que tener en cuenta que la Constitución de la ciudad puede ser un referente para otros estados de la República. Pero tampoco podemos, no podríamos jurídicamente modificar el modelo económico del país a partir de una constitución de la ciudad. Pero de la ciudad sí se podría. Pero de la ciudad sí se podría. Tú, por ejemplo, me dices, bueno, ¿y qué más mecanismos antineoliberales ustedes están previstos o están pensando? Bueno, todos los mecanismos que tienen que ver con una concepción de la economía no mercantil, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la promoción de las cooperativas, de distinto tipo de cooperativas, de ahorro, de producción, de distribución de productos, en fin, fomentar todo esto que se llama la economía solidaria, cooperativa, a través de la organización de empresas cooperativas, que no son empresas que funcionan bajo la lógica capitalista de la maximización del beneficio, y donde los vecinos, sobre todo las mujeres o los jóvenes, podrían organizarse
en este tipo de esquemas de producción o de ahorro o de comercialización para pues tener empleo, para tener trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, promover mecanismos no capitalistas, pero que generen beneficios a la sociedad, como es el tema de las cooperativas, como parte de la agenda antineoliberal. Entonces también tiene que ver con la visión acerca de la producción, ¿no? Y de la promoción del empleo y la distribución de los beneficios en toda la ciudad y para todos los habitantes. Otro esquema muy importante antineoliberal tiene que ver tanto con la política fiscal como con la política presupuestal. Por ejemplo, en materia de impuestos, la Constitución General de la República dice en un artículo, el 31, fracción cuarta, que la determinación de las contribuciones debe cumplir con el principio de equidad y de proporcionalidad, pero no habla de un principio muy importante que existe en otros sistemas fiscales, por ejemplo de los países nórdicos, que es el principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? Que pague más contribuciones el que más tiene. Entonces, por ejemplo, principio de progresividad, a mí me parece, lo dice Piketty en su tratado de hace algunos años, del 2014, sobre la economía del siglo XXI, cómo es importante que el sistema fiscal sea progresivo, ¿no? Hoy en la prensa leí en algún periódico de la prensa nacional cómo, por ejemplo, el sistema fiscal federal del país protege a las grandes empresas que, como sabemos, no pagan los impuestos, reciben beneficios fiscales como los créditos fiscales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prohibir cualquier tipo de condonación de impuestos, de créditos fiscales a favor de las grandes empresas y promover el principio de progresividad fiscalmente para la determinación de impuestos. Y luego está la parte del presupuesto, ¿no? Cómo orientar el gasto público, sobre todo no al gasto corriente, es decir, al pago de la burocracia. Desde luego, no queremos despedir empleados del Distrito Federal, que trabajan en el Distrito Federal, pero sí orientar el gasto público fundamentalmente al desarrollo social, a las políticas sociales. Entonces, es bien importante el presupuesto como un instrumento no solamente jurídico, sino económico y político para lograr la distribución de la riqueza, ¿no? Cómo gastar más, por ejemplo, en comedores, en apoyo a grupos vulnerables, en apoyo a madres solteras, en apoyo a personas de la tercera edad, cómo, por ejemplo, ir implementando un derecho fundamental del que no te hablé al principio, que es el de la renta básica, para que cada habitante de la ciudad reciba pues, una cantidad fija, independientemente de su edad, ¿no? Claro, desde luego, tú me puedes decir, es que no va a haber recursos para pagar un derecho así. Bueno, pero podemos comenzar con los grupos más vulnerables de la ciudad. Y no solamente me refiero a los adultos mayores de 65 años o de 60 años. Estoy pensando en jóvenes, por ejemplo, que para lograr independizarse de sus padres puedan tener, o de su padre o de su madre, dependiendo del tipo de familia en el que habitan o en el que se desarrollan, puedan tener un ingreso mensual fijo para el desarrollo, esto que se llama las becas, ¿no? Escolares, para el desarrollo personal de sus estudios, o para la incorporación a la vida laboral a fin de establecer pues un pequeño comercio, una pequeña empresa, etc. Entonces la política antineoliberal de Morena comprende muchos rubros, ¿no? El enfoque primero de los derechos humanos. Nosotros desde luego estamos a favor de los derechos de libertad, que son la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, en fin, hasta la libertad empresarial, ¿no? No estamos en contra de los empresarios, pero para nosotros el énfasis debe estar puesto en los derechos sociales, en los derechos de igualdad, económicos, culturales, medioambientales, de pueblos originarios. Luego está el énfasis en estas figuras que te señalaba para proteger esos derechos, ¿no? El amparo social y la acción popular de inconstitucionalidad. Luego, por otro lado,
las prohibiciones, lo que no puede hacer el gobierno. Tú no puedes financiar obras públicas o servicios públicos facilitando que particulares hagan negocios con servicios públicos que tu gobierno debes administrar, tu gobierno de la ciudad. Por supuesto, no puedes privatizar ningún bien del dominio público de la ciudad. No puedes privatizar las calles, no puedes privatizar los bajopuentes, no puedes implementar mecanismos de financiamiento de obras públicas como las asociaciones público-privadas, en donde un grupo de empresarios, que son los que construyen la obra, reciben el beneficio. Luego también la economía solidaria, ¿no? El gobierno debe promover mecanismos de generación de empleo y de riqueza al margen de la empresa tradicional, capitalista, sociedad anónima, mediante esta figura de las cooperativas de las que te hablé. Después también cómo pensar el sistema fiscal, ¿no? En base al principio de progresividad y no solo de equidad o de proporcionalidad, como dice la Constitución General de la República. Y también después, una vez que captas los recursos públicos, cómo distribuir esos recursos públicos atendiendo a las necesidades fundamentalmente de la población más vulnerable. Te pongo un ejemplo. Venga. Estuve hace unos días en el CIDE, en un debate con candidatos al constituyente del PAN, del PRI, del PRD, y estaba yo. Y entonces hubo una discusión muy interesante porque yo propuse que hubiera una ley de coordinación fiscal en la ciudad para que se distribuyeran los recursos en las delegaciones de una manera más equitativa, es decir, que las delegaciones más ricas no reciban todo el equipamiento urbano y todos los servicios, y las delegaciones más pobres como Iztapalapa no reciban ese equipamiento urbano y ese nivel de servicios públicos que reciben las colonias o las delegaciones más ricas de la ciudad. Y desde luego ahí se presentó el debate con el representante del PAN, porque él dijo, bueno, nosotros pensamos que si hay una ley de coordinación fiscal, la fórmula para distribuir los recursos pues debe ser en función de la recaudación fiscal de cada delegación. Y así si, por ejemplo, me dijo, en la Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo, un señor por tener una casa paga de predial cada año 70,000 pesos y en Iztapalapa pagan 100 pesos por predial, pues entonces el señor de la Colonia del Valle debe recibir en proporción al impuesto predial que pagó. Entonces yo le contesté, bueno, está bien que reciba una parte, un porcentaje de ese impuesto predial, pero que la otra parte del impuesto predial se distribuya, sirva para compensar las desigualdades, la marginalidad de las colonias más pobres y de las delegaciones más pobres de la ciudad. Es totalmente correcto que ese señor que paga 60,000 o 100,000 pesos de predial al año, pues reciba, por ejemplo, un 25% en pavimentación de calles, en alumbrado público, en fin, pero que el de la colonia o de San Miguel Teotongo, por ejemplo, en Iztapalapa, pueda recibir, para compensar la desigualdad entre los habitantes de la ciudad, el otro 75%. Entonces tú como puedes observar, se trata de una discusión no solamente económica, sino ideológica. Es decir, debe haber transferencia de recursos de los ricos hacia los pobres. La idea de Morena es que sí. ¿Eso significa que los ricos pierdan todos los beneficios? No, Morena quiere que tengan una parte de los beneficios. No se trata de quitarles todo para darles a los pobres, ¿no? Deben tener algún porcentaje en esa fórmula de coordinación fiscal o hacendaria, pues para que también en sus colonias se siga manteniendo el nivel de vida que han tenido. Pero otra parte muy importante de la fórmula de coordinación fiscal debe atender a la población y a los índices de marginalidad. Y eso es lo que llamamos política antineoliberal de parte de Morena, ¿no? Son algunos ejemplos. Doctor Jaime Cárdenas, suena interesante esto, evidentemente, y yo creo que quien nos escucha pues podrá hacer su evaluación en la idea, ¿no? De analizarlo y llevarlo.
Doctor, durante este proceso que tiene, hemos escuchado de otros partidos ciudadanos que han dicho o piensan que con una constitución se va a solucionar todos los problemas que hay en la ciudad. No, eso es falso, ¿no? La constitución es, y más esta constitución por la forma en que será integrada, 40 designados, 60 electos, etcétera, ayudará a resolver algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, esto que te comentaba acerca del Poder Judicial, para que el órgano que controla el Poder Judicial, que se llama Consejo de la Judicatura, sea más independiente, más ciudadano, haya más vigilancia sobre el manejo de los recursos en el Poder Judicial local, o por ejemplo que haya más transparencia en el Poder Legislativo, obligando a la Comisión de Gobierno, que es el órgano fundamental de la Asamblea, para que las decisiones sean públicas y si no son públicas se invaliden jurídicamente y existan responsabilidades. Creo que también podría beneficiar a la ciudad esquemas como el que te mencionaba de coordinación fiscal o hacendaria para que las colonias y las delegaciones más pobres reciban más recursos en relación con las colonias y las delegaciones más ricas. Pero ¿esto significa que se van a resolver los problemas de la ciudad? No. La propia reforma federal que da lugar a la Asamblea Constituyente contiene muchas camisas de fuerza y muchas trampas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el futuro, como me imagino que tú podrás percibir, y ahora estamos percibiendo muchos ciudadanos, con el asunto metropolitano. La reforma prevé un Consejo de Desarrollo Metropolitano, pero en ese Consejo de Desarrollo Metropolitano participa el gobierno federal y los estados circundantes a la Ciudad de México, que como sabes son en este momento en su mayoría pues entidades gobernadas por el PRI, el gobierno federal es priista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues aunque el gobierno de la ciudad, vamos a suponer que Mancera, no lo creo, pero vamos a suponer que Mancera dijera, no estoy de acuerdo con el hoy no circula, faltan estudios técnicos o científicos a este respecto. Vamos a tomar una decisión informada, con todos los estudios medioambientales, con todos los estudios en materia de salud, vamos a consultar a los ciudadanos, vamos a hacer esto o aquello. Pues desde luego, aunque él pretendiera hacer esto y tener una actitud o sus representantes en ese Consejo de Desarrollo Metropolitano o de la megalópolis más activa, más de oposición, pues los demás tienen la mayoría, ¿no? Y esa mayoría sofocaría la voz de la minoría. Entonces hay un riesgo, hay riesgos en la Constitución de la Ciudad de México, que ese Consejo de Desarrollo Metropolitano, por ejemplo, ahogue las iniciativas, la independencia, la autonomía que pueda tener la Ciudad de México para autodeterminarse y que le impongan decisiones a la Ciudad de México que los habitantes y las propias autoridades de la Ciudad de México no quieren. Entonces, yo creo que hay que observar ese tipo de riesgos, ¿no? que son preocupantes. Y luego, no podemos, como ciudadanos, y esto lo digo independientemente de que yo sea candidato al constituyente, otorgarle un cheque en blanco al constituyente, ¿no? Porque el constituyente, esto va a depender de la correlación de fuerzas, quién va a tener más votos en el constituyente, pues dependerá de la correlación de fuerzas, o sea, de la mayoría priista, panista o de Morena que exista en la ciudad. Si hay muchos diputados o diputadas constituyentes, por ejemplo, panistas, pues este tipo de diputados estarán en contra siempre de que se lleve a la Constitución, por poner un ejemplo, sé que es un tema sensible para algunos sectores de la sociedad, que se ponga en la Constitución el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, porque ellos están totalmente en contra del aborto, o están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, o están en contra de que personas del mismo sexo adopten niños o niñas, en fin. Entonces, va a depender mucho el tipo de constitución o la constitución que al final se apruebe, pues de la correlación de fuerzas
de quién tiene más poder al interior del constituyente, qué partido, qué visión política, ideológica, económica logra tener mayor respaldo en el constituyente. Por eso nosotros vamos a insistir desde el primer día que el texto de la Constitución, para no darle un cheque en blanco al constituyente, te elijo el 5 de junio y tú ya sabes lo que haces, vamos a proponer desde el primer día que el texto final de la Constitución sea sometido a referéndum de los ciudadanos y que ese referéndum sea obligatorio, ¿no? A nosotros nos parece fundamental que los ciudadanos digan al final, no solamente los constituyentes, si la Constitución se aprueba como ellos han decidido, sino que los ciudadanos digan, pues me parece bien o me parece mal esta Constitución, ¿no? Me parece bien que exista la revocación del mandato a las autoridades, pero me parece bien que digan, estoy de acuerdo con los matrimonios de personas del mismo sexo, o estoy de acuerdo también en que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y puedan abortar, ¿no? Dentro de ciertas semanas o meses de gestación. Entonces eso va a ser muy importante. Yo creo, por lo que estoy viendo, que no se van a atrever los constituyentes, salvo los de Morena, a proponer esta figura del referéndum final, porque saben que la ciudadanía podría decir, no estamos a favor de esta Constitución, y entonces todo el trabajo de 4 meses y medio podría irse por la borda, ¿no? Pero yo creo que debemos tener el valor de decirle a los ciudadanos, esta es la Constitución que se votó. El ciudadano, habitante de la ciudad, ¿estás de acuerdo con esta Constitución o no? Y entonces, bueno, si los ciudadanos dicen, no estamos de acuerdo con esta Constitución, pues otra vez, ¿no? Hasta que los ciudadanos estén de acuerdo con la Constitución que apruebe un constituyente. No puede ser cualquier Constitución. Entonces, independientemente del tema del referéndum, si lograra aceptarse o no, digo que lo veo yo muy difícil, el referéndum final para la aprobación de la Constitución, hay que decirles a los ciudadanos con toda responsabilidad que una Constitución no resuelve por sí misma todos los problemas, que después viene pues la fase de la aplicación de la Constitución, de la aprobación de leyes secundarias, en fin, creo que puede ser un documento muy importante como un referente de la ciudad en la que queremos vivir, ¿no? Una ciudad que permita una vida más digna, más igualitaria, más solidaria, con espacios públicos accesibles a todos, en fin, creo que puede servir para eso, con mejores servicios públicos, pero que podamos resolver los problemas del empleo o de la pobreza o de la desigualdad de una vez y para siempre con la aprobación de la Constitución, pues eso sí no. Los problemas no se resuelven sociales, económicos por decreto, ¿no? La Constitución es una parte importante, pero después esa Constitución hay que llevarla a la realidad y que en la realidad, si es que es buena la Constitución, se verifique o se cumpla. El gran problema de México es el divorcio entre la Constitución y la realidad. Esto pasa con la Constitución General de la República. Si uno lee la Constitución General de la República, puede decir, hombre, qué maravilloso país es México, ¿no? Porque ahí está garantizado el derecho de acceso al agua, el derecho al medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, en fin, hay muchos derechos muy importantes. Y dice que hay división de poderes y que hay federalismo, pero bueno, es una cosa dice la Constitución y otra es la realidad. Entonces el reto después de la aprobación de la Constitución, y siempre y cuando esta sea una Constitución que realmente garantice y promueva derechos humanos y principios democráticos, es que esa Constitución aprobada cumpla o se acerque a la realidad, porque si sigue manteniéndose el divorcio entre Constitución y realidad, no habremos resuelto ningún problema en la ciudad. Doctor Jaime Cárdenas, siempre en las entrevistas el tiempo se va volando, sí. Pero estuvo bien en este caso que se fuera volando porque pues, fue muy amplio lo que nos comentó y creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Yo creo que hay un punto que todavía queda duda, ¿no?
todo este tema, cuando ya esté la Asamblea Constituyente, ¿va a ser las discusiones en público, privado? Que ese también es un tema, ¿no? Sí, no, desde luego, tienen que ser sesiones públicas y hay que pensar en darle intervención a la ciudadanía durante el debate. La trampa de la reforma constitucional que da lugar al constituyente, esta que te he mencionado varias veces, de 29 de enero del 2016, estableció o estipuló que los ciudadanos no tienen ninguna intervención en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que exigir que las sesiones sesionen en público, que las sesiones del Pleno sean públicas, que las sesiones de comisiones sean públicas y que en muchos temas fundamentales se consulte tanto a expertos como a ciudadanos para que los expertos y los ciudadanos intervengan en las discusiones. Como tú decías, yo soy abogado, ¿no? Pero yo no soy urbanista. Entonces hay muchos temas de la Constitución que tienen que ver con el desarrollo urbano y quiero conocer el punto de vista de los urbanistas, o muchos temas tienen que ver con medio ambiente. Yo no soy un ecologista, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos, no? Acerca de los temas que se están planteando y de los ciudadanos en general. ¿Qué les parece a los ciudadanos que la Constitución solamente sea aprobada por el constituyente y no sea aprobada al final por ellos, ¿no? ¿O qué les parece cuando algún partido se oponga a la revocación del mandato? O cuando algún partido, por ejemplo, rechace esto de la ley 3 de 3, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el constituyente sesione en público, que eso se transmita, ¿no? Por, no sé, el canal del Congreso, y que los medios de comunicación estén dando cuenta, por internet, ¿no? Hay que utilizar el internet, ¿no? Hay que exigir que exista un canal de internet que esté transmitiendo. Si la televisión privada no quiere transmitirnos, o la radio privada, pues tratar de celebrar un convenio con el canal del Congreso, establecer una especie de canal de internet para que las personas se informen de lo que se está discutiendo en la Asamblea, tanto en el Pleno como en las comisiones. Doctor Jaime Cárdenas, yo le agradezco enormemente que nos haya recibido aquí a ustedes por esta entrevista, en su cubículo. Y ya para finalizar, yo creo que es importante que usted le diga a la ciudadanía, ya con un poco de publicidad aquí, pues sí, todo lo han hecho y no hay problema. Y la idea es que conozcan, que se informen, decirle por qué deben de votar por Morena, por qué Morena debe ser mayoría en la Asamblea Constituyente. Bueno, Morena, como saben los ciudadanos de la Ciudad de México, es un proyecto nuevo, es un proyecto que abandonó los lastres de partidos como el PRD, la corrupción que había en el PRD. Es un partido en donde hemos expuesto razones. Hay un documento que circula, creo que ya en las redes, que se llama 100 razones para votar por Morena, en donde hemos expuesto con mucha claridad nuestras propuestas. Además, el grupo de candidatos y candidatas a constituyentes por Morena son personas pues de alto nivel, no solamente intelectual, académico, artístico, sino son personas todas ellas honestas, ¿no? Hay personas de honestidad probada, como el maestro Batis, como mi compañera, la investigadora aquí también de la UNAM de Sociales, Irma Eréndira Sandoval, que encabeza la lista. Hay personajes como don Carlos Payán, ¿no? Fundador del periódico La Jornada. Hay actores de cine, ¿no? Como Bonilla, como Damián Bichir. En fin, hay personas muy importantes, juristas muy bien formados, como Javier Quijano, ¿no? Que es el abogado de Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas, hay activistas sociales, está por ejemplo Superbarrio en la lista de Morena, hay feministas, es decir, es un equipo muy completo, de diversas profesiones, personas de una gran honestidad y con una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer en el constituyente. Entonces creo que podemos ofrecer no solamente ideas innovadoras, propuestas innovadoras, sino responsabilidad, honestidad y pues formar parte de este partido que es Morena. Muchos de ellos son externos, no todos son internos,
pero formar parte de la plataforma de Morena, que yo creo en este momento es el único partido que rivaliza, como dice nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, con la mafia del poder, ¿no? Nosotros estamos en contra de los privilegios, de la corrupción, de la desigualdad y de la extrema miseria en la que viven millones de mexicanos. Por eso hay que votar por Morena, porque representamos esa posibilidad de transformación de las condiciones de vida que ha impuesto un modelo económico neoliberal a nivel planetario, que las autoridades federales y hasta del Distrito Federal, o hoy Ciudad de México, pues han seguido en contra de los intereses del 99% de los mexicanos. Por eso hay que votar por Morena, porque somos una plataforma antineoliberal, porque somos una plataforma social, porque somos una plataforma en donde pensamos no solamente en la democracia electoral, sino en la participativa, deliberativa, comunitaria, porque pensamos formas de desarrollo económico más allá de los esquemas que brinda el capitalismo, y porque estamos convencidos que la solución a los problemas de la sociedad pasan por darle un poder fuerte a los ciudadanos en la toma de las principales decisiones de la Ciudad de México. Pues doctor Jaime Cárdenas, estaremos muy atentos a lo que suceda, y como hemos dicho siempre, aquí quien tiene que ganar es la ciudadanía, al final de cuentas. Entonces pues le deseamos suerte, como lo hemos dicho. Hay que vigilarnos, ¿no? Nos deben vigilar, incluyendo a los candidatos de Morena y a los que vayan a ser diputados o diputadas de Morena, y que entiendan los ciudadanos que no hay cheques en blanco, ¿no? Y que una constitución no resuelve todos los problemas, como tú planteabas al final, si esa constitución no tiene después vínculo con la realidad, ¿no? Para tener Estado de Derecho se requiere hermanar, vincular la realidad con la Constitución. Sin duda, doctor Jaime Cárdenas, le agradecemos enormemente, y gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en También Opinamos. Hasta la próxima. Gracias, muy amables.